Hola, buenos días a todos. Pensamiento 3, un viernes más, para charlar con Agustín García Calvo y con vosotros. Seguimos con los pecados capitales. Recordaréis, hoy tocaba la envidia. Según el padre Astete, envidia es un pesar del bien ajeno. Como veis, abandonamos los apetitos desordenados y entramos en los pesares. Contra la envidia, el padre Astete recomienda caridad. Lo que se me ocurre decir de la envidia es que para que se produzca es necesario que antes antes de que haya envidioso tiene que haber sujeto. O sea, el envidioso tiene que estar configurado como sujeto y configurar como tal al envidiado. Ya sabéis que la identidad personal, como las otras, se forma por negación de otras. Si hubiese una especie de simpatía, si no hubiese esta configuración de sujeto, pues difícilmente se podría dar la envidia. Por ejemplo, el otro día, hablando de la gula, Agustín ponía el caso del apetito que puede dar ver comer a alguien con apetito. Esto se ve mejor si acudimos a la infancia. En fin, sin idealizarla mucho, en esta agridulce etapa, que es donde van formando a los sujetos, se pueden ver todavía vestigios más amplios de esta simpatía y cómo se les va formando como sujetos, como futuros envidiosos. Recuerdo, por ejemplo, hace unos años que sacaba una niña, apenas andaba a pasear a un parque. Ella, al ver algún juguete de otro niño que le llamaba la atención, pues lo cogía. Naturalmente, el dueño, normalmente algo mayor que ella, rápidamente se lo quitaba diciendo mío. A los 2 o 3 días, quizá el siguiente, la niña esta que yo llevaba, pues lo aprendió. O sea que esta vez, cuando veía el juguete, lo cogía y decía mío. Y la bofetada del dueño le iba metiendo en el cuerpo la letra de la realidad. Y lo mismo pasaba, esta sería una de las cosas más, la propiedad, que más susceptibles de envidia. La otra, que puede ser el éxito o el mando, pues se refiere a la varita de mando esa, a la picha, que enseguida los adultos hacen que las niñas miren con cierta envidia. Yo me parece recordar que el descubrimiento de la diferencia entre una niña y un niño les producía sorpresa, curiosidad, pero solamente rivalidad cuando ya los adultos enseñaban que la rajita de la niña era falta de pito, no una cosa distinta a lo que los niños tenían. Creo que esto ejemplifica cómo la formación del adulto, la formación del sujeto, es la que puede crear la envidia, y cómo los que tachan a la envidia como pecado, el sistema, la ideología en sentido amplio, que convierte la envidia en pecado, es la misma que crea las condiciones para que la envidia se produzca. Este es el tema de hoy, y para participar en la charla sobre él, disponéis de los teléfonos de costumbre, el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, buenos días a los oyentes. Y sí, ahí tenemos sobre el tapete este nuevo pecado, respecto al cual haremos como todos los días, como hemos hecho con los 5 anteriores, y haremos con el siguiente, que es descubrir bajo la falaz apariencia moral de la cuestión, y referente a la vida privada, su esencia verdadera, que es siempre política. Ya Javier, ya el padre Bermúdez muy oportunamente ha mostrado que en el fondo de la cuestión está la cuestión de la identidad y de la propiedad, que a su vez están tan íntimamente ligadas entre sí. Pero entre tanto que algunos de los oyentes se animan a contarnos cosas de las envidias que ellos sienten en los dos sentidos, es decir,
las que ellos sienten como envidiosos y las que ellos perciben en el prójimo o creen percibir como envidiados. Mientras se van animando a eso, vamos a recorrer un poco historias referentes a este pecado capital, a esta envidia que el padre Astete define como pesar por el bien ajeno. Es una cosa curiosa que no parece que entre los antiguos estuviera tan configurada esta pasión. No hay un nombre que corresponda exactamente a este que nosotros empleamos todos los días, sintiéndonos envidiosos o envidiados. La palabra latina de la que deriva esta invidia no quiere decir eso, quiere decir algo más bien como odio, aborrecimiento, mala intención. Parece que originariamente alude al mal de ojo que se le hace a uno cuando se le mira mal. En todo caso, no hay ninguna cosa que corresponda así. Están nombres que se acercan a algo de la envidia, como el nombre griego celos, que ha venido a dar nuestro celos con una transformación bastante complicada, pero no encontramos eso. Les traigo a los oyentes un trozo de nuestro primer poema moral, muy anterior al padre Astete, los trabajos y días de Hesiodo, donde trata de cuestiones atañentes al caso. Habla de una divinidad medio tenebrosa, medio luminosa para él, a la que llama Eris, cosa que se puede traducir como porfía, competencia, celos, envidia, pero de ninguna manera muy precisa. Y dice que hay dos clases de esta divinidad, o dos caras, de las cuales dice que una, la guerra maldita y la reyerta salienta, mísera, no hay mortal que la quiera, pero es que a la fuerza, ley de los inmortales, la honra, grave porfía. La otra, al caído de brazos igual al trabajo lo aviva, que uno que a falta está de trabajo, al mirar para otro rico, él se echa muy luego a arar y a hacer sembradura y a remediar su casa, y da celo a vecino que anda a su logro, tal es a los hombres buena porfía. De alfarero a alfarero se pica, herrero de herrero, y a un mendigo envidia mendigo, el aedo al aedo, terminando con la referencia a su propia profesión, al celo entre los cantores o poetas, a los que ahí se designa con el nombre viejo de aedo. Bueno, no aparece pues la envidia en el sentido moderno tan clara, pero aparecen una serie de cosas que evidentemente tienen que ver, y la relación de esta pasión por su mala cara para Hesiodo con la guerra y la riña, y su relación por la cara que él considera buena con el trabajo y ya la competencia o competitividad, diríamos, modernizando un poco, son desde luego reveladoras a nuestro propósito y nos dan paso a lo que aquí más nos interesa, es decir, el saltar de la concepción meramente moral y privada de Hesiodo o del padre Astete a una consideración política verdaderamente pública. La guerra por un lado y la competitividad por otro están evidentemente relacionadas con esta pasión aparentemente privada. Recuerden los oyentes que en nuestros días, cuando nos quieren hacer tragar esta paz como una verdadera paz, nos hablan a veces muy descaradamente de cómo la competitividad, la dedicación a la competencia comercial, a la producción de chismes inútiles, es el sustituto de la guerra. Nos hacen pensar que gracias a que vivimos bajo la cara buena de la porfía, de la eris, gracias a eso estamos libres de la otra cara, de la guerra, y así nos van engañando de esta manera como de otras muchas.
Volviendo un poco a la vida privada, querría sugerirles a los oyentes también esta tendencia de los sujetos, ya más o menos configurados, a sentirse como envidiados por los demás, especialmente cuando se trata de esas profesiones que llaman liberales o de los políticos que hacen la política de los políticos y demás. El pensamiento de que uno es objeto de envidia es algo que se repite una y otra vez, y uno atribuye a envidia de los demás muchas de las malas cosas que le pasan, como si efectivamente, según la etimología de la palabra latina, les estuvieran echando mal de ojo en virtud de algo que les pasa. Está clara la vanidad de esta tendencia a sentirse envidiado. Entre la gente de este país muchas veces se declaraba la envidia nada menos que el vicio nacional, o una cosa por el estilo, y esta declaración de la envidia como vicio nacional español tiene que ver con esta manía privada de considerarse envidiado. Está claro que uno busca una garantía ahí, como en tantos otros sitios, de su propia constitución como ente personal, de su propia riqueza, de que tiene algo que vale. Es tan difícil creer esto que hay que estarlo sosteniendo todos los días, y uno de los medios para sostenerlo, por supuesto, es sentirse envidiado por los otros. Como decía aquel gitano en el romance de García Lorca, lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Siento no recordar qué era, pero creo que era algo como un sombrero cordobés o los zapatos teñidos de carmesí o algo por el estilo. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Ahí está un poco de la esencia de esta aparición privada de la envidia, que sin duda no puede separarse de la otra aparición que más nos interesa, de la aparición pública o política. Recordemos algunos de los casos. La envidia, por ejemplo, de las mujeres a los hombres, a la que Javier ha aludido en su introducción a esta charla, recordando, sin mencionarlo, la teoría de la invidia penis de Freud, esa supuesta envidia que las mujeres tienen del aparato del poder, y que, por mi parte, en algún sermón he tratado de derruir como uno de los errores freudianos típicos, y errores precisamente por la propia masculinidad del autor. Hay que decir que Freud es un descubridor, una fuente de luz, en cuanto la luz se considere mera destrucción de las tinieblas, gracias a que en general está libre de estos condicionamientos que, entre otras cosas, su condición sexual le imponen, pero tal vez en el acento muy cargado sobre esa varita, sobre ese distintivo del sexo dominante, tal vez hay algo de equivocación que merecería la pena poner de relieve. En todo caso, siempre que hay una envidia, por ejemplo, la envidia de las mujeres por la verga masculina como símbolo del poder, es dado descubrir una envidia inversa por debajo, es decir, una envidia de los hombres a las mujeres, que no se referiría, por cierto, a una envidia que los hombres puedan tener de la facultad de parir, como suelen decir los reaccionarios, una facultad de la que, yo por ejemplo, y supongo que aquí Javier a mi lado, no sentimos mayormente envidia, esto se puede decir, sino evidentemente de algunas otras cosas que sean justamente el contrapunto de esa exagerada o acentuada envidia de la virilidad que las mujeres podrían sentir, o las niñas desde pequeñas, esa envidia que en la teoría freudiana las constituiría como mujeres precisamente, como mujeres adaptadas, por supuesto, ya al principio de la realidad. La envidia tendría que ser envidia de algo que valiera. Ya Javier en la introducción ha hecho notar que esta envidia se refiere a cosas de las que no valen, sino que cuestan, que es lo contrario, tienen su precio, como el dinero mismo sobre todo, y otras formas de aparición de lo mismo como el poder o la fama. Pero uno piensa que si la envidia tuviera alguna razón, si así se puede decir que las pasiones tengan razón, tendría que ser una envidia de riqueza, no de dinero, una
una envidia de cosas que valieran por sí, envidia de vida. Esto recuerda un poco la historia también de la envidia entre dioses y mortales. Parece ser que los antiguos hablaban de algo que se parecía a una envidia de los dioses contra los hombres, una envidia que aquí estaría más bien en el sentido etimológico, sería un odio, una incapacidad de soportar que los inferiores, los condenados a la muerte, tuvieran aspiraciones, que cayeran en una hubris, en una soberbia, por volver a relacionar con el primero de los pecados capitales, que a los de arriba se les hace intolerable. Debajo de esta envidia con que los dioses castigan y maltratan a los hombres por sus aspiraciones desmesuradas, estaría la otra cara de la envidia de la vida sin fin, de la vida que no fuera tiempo, como esta envidia que los mortales están condenados, la envidia de los inmortales felices. Algo parecido se da con la envidia del amor. Una cosa es que mujeres u hombres puedan envidiar el estatuto en que el amor se ha convertido en algún caso afortunado. Generalmente cuando las madres les hablan a sus hijas de que son felices en el matrimonio, de lo que están hablando es justamente de esto, de un estatuto satisfactorio. La niña por fin está contenta, ha encontrado un marido satisfactorio. Frente a ello hay que poner una envidia que es tal vez la envidia más furibunda que algunos de los hombres sentimos, que es la envidia, no voy a decir precisamente de Don Juan, pero de, bueno, cosas por el estilo, es decir, de los hombres que parecen disfrutar de las mujeres sin que ello les cueste demasiado, en cuanto a sujeción y en cuanto a fidelidad. He ahí otro entrecruce de envidias en sentidos contrapuestos. Y esta aparición tiene que ver sin duda ya con esta pasión de los celos, que es tal vez el sitio en que se manifiesta pasionalmente, de la manera más clara, algo de aquello a lo que esta pasión se refiere. Evidentemente el padre Astete no estaba pensando precisamente en la pasión de los celos, cuando hablaba de ese pesar del bien ajeno, para definir este pecado capital, pero la relación es innegable. Nuestros oyentes, nuestras oyentes pueden también hablar, por tanto, dentro de este cuadro, de esta pasión de los celos y cómo se manifiesta de un lado y del otro, si es que hay lugar a hablar de celos femeninos y lugar a hablar de celos masculinos, como cosas diferentes y que sin duda tendrían relación con esas formas contrapuestas de envidia de que ha hablado antes cuando he sugerido a las mujeres o a las señoras envidiando el estatuto satisfactorio en que el amor se transforma y los hombres envidiando tal vez a los, si no conquistadores, por lo menos disfrutadores de mujeres. Querría ir cerrando esta introducción porque supongo que ya pronto habrá voces de oyentes que nos pidan entrada, recordando que a lo mejor tal vez habría cosas que merecieran alguna envidia, cosas del tipo de la riqueza, de la vida, de la juventud, del amor, si se supiera lo que son. Hay una cuestión aquí que es lógica al mismo tiempo que sentimental, como suelen ser las cosas que aquí sacamos, lógicas y sentimentales, que es que lo que se envidia como riqueza, como vida, como juventud, como amor, tiene la característica de que es siempre de los otros. A lo mejor resulta que es una cosa esencial, el que sea de los otros, el que las cosas sean ajenas. Se envidia a la vida porque es de los dioses, que son los que viven. Y naturalmente los mortales, los condenados a tener una vida que no es más que tiempo, envidian algo que está en el otro lado, en los otros, y se envidia la juventud, cuando uno no se siente capaz de declararse joven,
por tanto la juventud está en otro sitio, y el amor está en otro sitio, y la salud misma está en otro sitio. Parece que esta condición de los bienes como ajenos es muy esencial a la cuestión, y por eso en la definición del padre Astete, pesar por el bien ajeno, este último término, ajeno, habría que tenerlo especialmente en cuenta. Esto ya ven nuestros oyentes que nos hace entrar inmediatamente en lo que Javier anunciaba al comienzo, la relación de esta cuestión de lo de uno y lo de los otros con las cuestiones de propiedad y de la propia identidad personal de cada uno. Pero antes de volver sobre ella, si ha lugar, vamos a ir oyendo ya a algunos de los oyentes. Sí, parece que tenemos alguna llamada ya. Esta vez me he olvidado de pedir a las más habituales que no le quiten sitio a los que llaman por primera vez. En cualquier caso, si no me hacen mucho caso, por lo menos que sean breves. Vamos. Sí, que tengan cuidado, porque claro, los nuevos precisamente son los más inexpertos en el manejo de los teléfonos y todo eso, de manera que los habituales pues tienen una ventaja de la que no deberían abusar, efectivamente. Bueno, pues vamos con la primera llamada. Hola. Hola. Sí. Sí, verá, lo que quería decir es que partiendo de que la envidia es precisamente el poder de tener y el poder también de exactamente la propiedad, lo que se hablaba antes, ¿no? Lo que hablabais ahí, yo distingo entre una propiedad de bienes materiales, de objetos, de cosas, y luego existe otro tipo de propiedad, que también es una mercancía, por supuesto, que es una propiedad de personas, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, la frustración de no tener ese poder, pues conduce a que el uno piense que el otro... Vamos a ver si me explico un momento, ¿eh? Sí, esa frustración de poder conduce a desmitificar y a desenmascarar términos tan universales como la amistad, el amor, cosas que verdaderamente son indefinidas y que verdaderamente se vienen abajo por sí mismas. Simplemente quería decir eso, esa distinción, pero bueno, que no es tal distinción, es lo mismo, ¿no? Sí. No deja de ser propiedad. Sí. Sí, muy bien. Esto tenemos que recogerlo para volver después sobre ello, porque antes que esa distinción entre la propiedad de cosas que en definitiva no son más que formas de dinero y la propiedad de personas que por el mismo hecho de estar poseídas se convierten automáticamente en cosas, por tanto en otra forma de dinero, no olviden nuestros oyentes aquello de Engels de que las mujeres son la primera forma de dinero. Antes de eso hay otra distinción, que es la distinción entre tener, en el sentido de poseer, la cuestión de la propiedad, y disfrutar. A nosotros, pobres mortales, se nos engaña haciéndonos creer que lo uno es compatible con lo otro y casi que es necesario, que casi hay que comprarse el chisme para poder disfrutar de él, si no, ¿de qué iba a vivir el comercio? Bueno, es una mentira muy importante, conviene denunciarla. Precisamente el usufructo, como dicen los juristas, el disfrute, es contrario a la propiedad. Es una relación que mata a la otra. La del usufructo mata a la propiedad, así como la propiedad mata al usufructo. Dos tipos de muerte o de asesinato bien distintos. Vamos con la segunda llamada. Hola. Sí, hola. 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 Sí, sí. Hola. Sí. Es para hablar con Agustín, para preguntarle una cosa. Sí. Si puede decirme, porque me parece que fue un abuelo que dijo que solo los envidiosos se sienten envidiados. Que le explique, y si contra la envidia no es bueno la admiración, y que explique también en qué se diferencian los ceros, de quién se está ceroso, del que engaña, del que es engañado, algo así. Sí. ¿Quiénes intervienen ahí en ese mecanismo? Ya. Vale. Bien, muchas gracias. Sí, gracias. Son cuestiones demasiado amplias. Bueno, vamos a rozar de momento alguna de ellas nada más. No me acordaba del texto de Unamuno, pero es muy probable. Y desde luego hace referencia a eso que por 2 veces estuve recordando. Esa manía de declararse envidiado tiene mucho que ver con la necesidad de estar constituido como persona, la necesidad de saber quién es uno. Si los demás le envidian, por lo menos, aunque lo miren mal, lo miran. Y eso ya es una garantía de que uno es mirable y por tanto que tiene alguna forma de imagen, como dicen en el marketing, y tiene alguna forma de ser.
Claro, decir que si es que Unamuno lo dice así, que solo los envidiosos se sienten envidiados, o que solo los envidiados son envidiosos, hacer la reducción de la oposición en estos sentidos no parece que pueda ser del todo exacto, porque volveríamos a caer en lo mismo. A lo mejor no hay verdaderos envidiosos, y esto entra con la otra cuestión, la relación con los celos. Ya se ha venido sugiriendo que hay, por un lado, cosas de esas que se refieren a la propiedad, cosas que en definitiva se reducen a dinero, de las cuales difícilmente podría pensarse que pueden despertar una verdadera pasión, una cosa verdaderamente sentimental, si no es pasando por el cálculo y por la ideación. Y que luego a lo mejor hay otras cosas que, como esas a las que aludimos, como juventud, salud, riqueza, amor y demás, que a lo mejor sí merecían envidia, merecían incluso morirse de envidia, y que tienen esa condición a lo mejor esencial de ser siempre de otro, de ser ajenas, y que la envidia se refiera a lo uno o a lo otro, es desde luego, se están produciendo al mismo tiempo, distintas pero confusas, pasiones que se refieren a la propiedad del otro, a la propiedad de la persona, y pasiones que se refieren a algo indefinido, a algo que es efectivamente el orden del amor, de la vida, de la juventud. Vamos con otra llamada más. Hola. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, esto, mira, hace 20 años que yo vine de Francia, y seguramente lo habría olvidado. Estuve 8 allí. Y es que tengo la sensación de que el equivalente a envidia no existe en francés, la lengua francesa. Conozco por el contado, como todo el mundo la conoce, la palabra celos, algo así. Así que yo la pregunta que hago es que si los franceses no son envidiosos. Bueno, sí, efectivamente... ¿Puedo colgar y voy a oírlo a la radio, eh? Sí. Gracias, espera un momentito. Sí, efectivamente la palabra francesa, derivada de lo mismo que la nuestra, envie, se mantiene más fiel a los usos latinos que antes he recordado. Envie puede querer decir incluso simplemente ganas, es la manera de decir ganas más francesa. Ahora hay que decir que el adjetivo derivado, envieux y cosas por el estilo, pues tienen sentidos bastante parecidos a los de la envidia en español. Siento no recordar ahora en los doctrinales de los curas franceses si el pecado capital se llama envie o se llama de alguna otra manera. Siento no recordarlo. Desde luego, el hecho de que la fluctuación semántica sea un poco distinta no quiere decir para nada que los franceses, como ente constituido, sean menos envidiosos que los españoles. Por otra parte, nuestros oyentes saben que no hay españoles ni franceses, una de las cosas que estamos diciendo aquí todos los días, que esos son inventos desde arriba, que a nosotros, por acá abajo, tanto Francia como en España nos importan un bledo, o menos de un bledo, y que no creemos en esas identidades nacionales forjadas más o menos trabajosamente desde arriba. Por eso antes me refería con cierto menosprecio al dicho español sobre los españoles de la envidia como vicio nacional. Evidentemente, si se declara que cualquier cosa es un vicio nacional, aunque sea un vicio, está sirviendo para configurar al pueblo, que no era nada, en forma de una población de españoles que ya son algo determinado, y esto es de lo primero de lo que hay que huir. Sí, tenemos otra voz más. Hola. Buenos días. Buenos días. Ay, hablo bajito. Pido perdón por ser una abusadora. Mira, yo creo que es algo muy simple, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy convencida de ello, que la envidia parte de la injusticia, y entonces que con estos dos términos, pues nada, va a seguir siempre siendo igual, ¿no? Entonces, para no ser envidiosa, a mí me gustaría saber cómo dominar el pensamiento, saber transmitirlo, pero sobre todo defenderse con él. Quiero decir que de quienes tengo envidia es, por ejemplo, de Agustín. Yo tengo envidia de Agustín, eso lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, lo que quisiera saber es si Agustín, que sabe latín, tiene alguna publicación de gramática española donde a partir de ella yo la pueda utilizar como infraestructura y ordenar mis pensamientos. Muchas gracias. Bueno, gracias. En cuanto a la envidia personal para conmigo, supongo desde luego que no se referirá a mi condición sexual, lo cual nos metería de lleno en el tema. Y si esa envidia viene a dar
como en este caso, en obligarme a hacer un poco de publicidad, pues no sé si debía ceder o no. Hay unos libros que sacó por ahí que se llaman Del lenguaje, de manera que ahí tal vez encuentre nuestro oyente algo, de manera que, bueno, me veo cogido en esta red a la que la envidia ha llevado a nuestro oyente al hablar de esto, y vuelvo sobre su cuestión, su relación con la injusticia. Debe recordar nuestro oyente que la justicia entendida como reparto equitativo y la injusticia como condición contraria son cosas que solo se pueden referir a bienes contables. No se reparte ni bien ni mal nada más que lo que está contado, lo que tiene números, es decir, en definitiva dinero, cosas que son dinero aunque de primera sean pues poder u otras cosas, ¿no? Pero reducibles a dinero. La noción de justicia e injusticia es un engaño fundamental del poder precisamente por esto. Los bienes esos indefinidos a los que me refiero, salud, amor, vida, juventud y cosas por el estilo, esos por supuesto no admiten que se les trate ni con justicia ni con injusticia. Debemos rehuir la introducción de la visión de lo justo y de la balanza de la justicia, porque eso es hacer entrar al Señor de los señores, contra el que no sé si nuestra envidia, pero más bien nuestro odio por la propia sumisión se dirige todos los días. Vamos con la siguiente llamada. Hola. Sí. Sí, adelante. Hola. Bueno, pues un poquito siguiendo con lo de las citas que habíais hecho antes, ¿no? Pues recordaba un poema de Machado que decía: la envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Odio al vicio es lo que hizo envidia más. Entonces, pues quería un poquito preguntarle a Agustín, pues, y siguiendo también con esto que a él le gusta mucho, que es lo de sacar los aspectos políticos de lo así como lo que parece que es privado y cotidiano y que aparentemente no lo tiene. En cuanto que esto, que es la envidia, lo que actualmente, o el vicio mejor dicho, la envidia se fomenta en este sentido de que los pecados capitales, bueno, la envidia como uno de los pecados capitales, es uno de los valores, otro de los valores dentro de todos ellos, que se fomentan más y más se quieren en la actualidad, ¿no? ¿Y cómo es el vicio, ¿no? O la envidia al vicio, lo que hay ahora, el vicio, cómo es, no se entiende como un poco como lo entenderían los moralistas cristianos, ¿no? Sino como ahora es el consumo exagerado pues de poder o de apariencia o de todas estas cosas pues que un poquito en vuestros programas estáis combatiendo, ¿verdad? Sí. Nada, un poquito nada más. Bueno, muchas gracias por recordarnos a don Antonio Machado. Me empiezo por hacer una corrección leve, porque nuestro oyente ha citado casi bien del todo, pero vamos, lo que dice el proverbio es: la envidia de la virtud hizo a Caín criminal, gloria a Caín. Hoy el vicio es lo que se envidia más. No es de los proverbios y cantares que yo más aprecio, me parece que es de los más viejos, sin duda, que se le ocurrió fabricar a don Antonio, pero porque mantiene sobre todo la especulación o la sugerencia en el terreno moral, hablando de vicio y de virtud. Pero nuestro oyente se ha salido muy bien de esto, dando el paso hacia lo político, y sobre ello nos vamos a detener. Dejando a Caín y Abel, en realidad la historia nos dice que Caín mató a Abel, y que así, gracias a esta primera envidia, surgieron las ciudades, puesto que, como nuestros oyentes recuerdan, Caín es el fundador de la historia. Es el fundador de las ciudades a partir de la agricultura, y con él empieza la historia. Es bastante significativo, desde luego, esta forma mítica por la cual se hace empezar la historia propiamente dicha con este primer acto de envidia, cosa que por otro lado se repite otras veces. También la rivalidad, por no decir envidia, entre Rómulo y Remo da lugar al nacimiento de la ciudad por excelencia, de Roma, sobre el asesinato, sobre la sangre de Remo, de uno de los dos. Claro, siempre cabe sospechar, dado que la historia generalmente está para engañarnos, si no se nos habrá contado al revés, si a lo mejor fue Remo el que mató a Rómulo y fue Abel el que mató a Caín,
todo pudiera ser. Nunca podemos saber quién es el bueno y quién es el malo, porque, como siempre se nos cuentan del revés las cosas, nos caben sospechas de que haya que darles la vuelta para que sean un poco más verdaderas. Pero dejando a Caín y Abel y a Rómulo y Remo, se trata efectivamente no de vicio en nuestros días. Antonio lo dice así, hoy el vicio es lo que se envidia más. Dejemos el término vicio, y desde luego lo que podemos decir es que lo que hoy rige es una ley que estabiliza, organiza y exalta la envidia en alguna de sus formas. Es decir, justamente la envidia de propiedad, de aquello que es contable, que es de uno. Es lo que en marketing y en todas partes se llama competitividad. El ejecutivo es esencialmente competitivo, las empresas son competitivas la una con la otra, una tiene que luchar por derribar a la otra, por superarla, por hundirla en el polvo, y esta es la ley. No es que sea un vicio, es que es la ley. Justamente es la ley a la que estamos sometidos, de forma que esa es la traducción política, digamos, de aquello que en el proverbio de Machado puede parecer todavía un poco demasiado moral, demasiado privado. Nuestro oyente ha hecho muy bien también en poner en relación esta competitividad, esta necesidad de la porfía que dice Hesiodo, que mueve al alfarero contra el alfarero, al herrero contra el herrero y hasta el poeta contra el poeta, ponerla en relación con la imagen, esta cosa que es reina también en el marketing y en toda esta industria que relaciono con la competitividad. En efecto, se trata de imponer sobre todo imagen, e imponer imagen, sea de la empresa, sea de la marca, sea del propio individuo, sea del político, porque comerciantes y políticos son la misma cosa, como saben nuestros oyentes. Esto está relacionado inmediatamente con esa raíz del pecado de la envidia traducido a político, que es la necesidad de sustentar la propia entidad. Esto se refiere igual a un individuo que a una empresa. La propia entidad, es decir, el que se sepa quién soy yo. Eso es lo que quiere decir imagen, y por ahí van viendo nuestros oyentes, yo creo bien, la relación del uso de la imagen con la ley de la competencia, que es la forma en que la nueva Iglesia, la de la banca y el Estado, ha sacralizado lo que era pecado de la envidia. Vamos con otra llamada más. Hola. Hola. Sí. Mira, si era para que me hiciera Agustín algo así como de psicoanalista y me explicara por qué yo envidio las cosas que detesto. Nada más eso. Un momento, no te marques tan pronto, vamos a ver. No tiene que ver nada, por supuesto, con aquellas cosas freudianas que decíamos respecto de la envidia penis, de envidia. No. ¿Cómo te encuentras tú respecto a eso? Ya que tenemos aquí una voz femenina. ¿Cómo te has encontrado de niña y ahora? No sé, yo eso lo veo un poco absurdo, ¿eh? ¿Nunca has sentido nada que se parezca a eso? No, yo creo que no. ¿En tus recuerdos de niña? No, en absoluto. Sí, mi experiencia es más bien que no se encuentran muchas mujeres que confiesen nada parecido a eso. Es más bien una cosa escasa. Yo creo que eso es motivo para que la teoría, esa parte de la teoría freudiana, tan luminosa por lo demás, pues quede un poco en entredicho. A lo mejor nos podría decir algún ejemplo de qué es lo que detesta y envidia. Sí, más vale. Pues mira, algo así como la seguridad, la tranquilidad, va por ese camino, ¿no? Eso es algo que tú dices que detestas. Sí. Y que al mismo tiempo... Sí. Y que en cierta manera envidio. Me parece a mí que sí, vamos. Sí. Eso por eso te digo que hay como una especie de paradoja que no me aclaro. Bueno, no hace falta tanto como ser psicoanalista. Basta con decir que ella sabe que uno es complicado, compuesto y contradictorio, y que probablemente esas dos cosas que nuestra oyente hace, de detestar y al mismo tiempo confesar que envidia, las hace con facultades o con regiones distintas de su alma. Evidentemente, como la cosa se refiere sobre todo a situación, a poder, a dinero, es decir, a cosas contables y que tienen su ser, es de su corazón. El corazón
corazón, aquí lo solemos identificar con lo popular, con el pueblo, es de su corazón de donde viene el odio que siente por ello, es con su corazón con lo que detesta. Mientras que en cambio, como nos pasa a todos más o menos, con otra facultad de las llamadas superiores, esa que nos incita a mantener la creencia en el propio ser, pues no puede menos de sentir una necesidad de aspirar a ello y de tenerlo como lo tienen los demás. Esta es la ley. A lo cual ella modestamente confiesa como envidia, tal vez con más modestia que con exactitud. En realidad habría que decir padecimiento de una necesidad de tener lo que parece que está mandado que se tenga, de tener lo que todos tienen que tener. Bueno, esto no llega a ser tanto como un psicoanálisis profundo, pero quiere recordarnos simplemente la condición compleja y contradictoria a la que cada uno estamos condenados. Vamos con otra llamada. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Era para un poco denunciar la inculturación que se está haciendo con la civilización actual desde el punto de vista de los intelectuales, los llamamos padres de la ideología burguesa, ¿no? En concreto con el premio Nobel último español, que se jacta bastante bien de decir que la virtud, como decía el profesor, era de los españoles era la envidia. Y hacer, a ver, para que investiguen por ahí, a ver si ustedes pueden llevar, porque bueno, puedo envidiar a Camilo José de Cela su cultura o su conocimiento, como decía el anterior oyente, la penúltima, pero no envidio, por ejemplo, creo que hizo una solicitud al generalísimo Franco solicitando una serie de prebendas y por ahí circuló la carta de él cuando le pedía pues recompensa por los servicios prestados durante la guerra civil. Entonces, como este señor se jacta bastante de que la envidia, es decir, que el pecado capital de los españoles es la envidia, pues efectivamente un poco la podemos volver por pasiva y quizás sea él el envidioso y bueno, ha llegado a cumplirlo obteniendo los 50 y pico millones de pesetas en base a la cultura que entre todos hemos dado, porque él no ha hecho más que reflejar en su literatura lo que hombres y mujeres han dado por la libertad y en fin, y la lucha por unas condiciones más justas, aunque la familia Pascual Duarte él intente apropiarse, en nada le pertenece por lo que he dicho, ¿no? Nada más, un saludo. Salud. Bueno, pues sin entrar en la comidilla, porque si no nos vamos a parecer a los candidatos esos que se dedican a la comidilla personal como si fuéramos un patio de vecinas, sin entrar en ello vamos a aprovechar alguna de las cosas de más interés general. Me alegro de que esa imbecilidad la haya repetido el señor en cuestión. Me alegro porque es significativo. Esa imbecilidad, esa quejumbre respecto a la envidia y especialmente como envidia nacional corresponde muy bien con el hecho. A mí me gustaría que nuestro oyente se olvidara un poco del señor y se metiera con el premio Nobel, porque justamente lo que sucede con estas concesiones es que el premio año tras año se va definiendo de una manera más clara, es decir, se vuelve del todo ininvidiable. Yo a lo mejor de pequeñito todavía pensaba en el premio Nobel como una cosa a la que se podía aspirar. Desde luego de año en año se me ha ido quitando cualquier tentación y cada nueva concesión, y no me refiero solo a la de este señor, me refiero a la de otros señores y en otros terrenos, en ciencia, en investigación y extranjeros, lo mismo que españoles, cada año la concesión va demostrando más la servidumbre, la servilidad del premio Nobel, como tantas otras cosas, a lo que todo, al capital y al Estado, ¿no? Ya van muchos años desde que Jean-Paul Sartre, a quien cito por honrarlo por un momento aquí, yo creo que debió ser en el 59 o en el 60, rechazó este premio. Ya van muchos años, van probablemente por tanto 30 años, y desde luego el premio se ha ido degradando, es decir, demostrando su verdadera condición de año en año de una manera cada vez más clara. De manera que dejando las posibilidades de riquezas en cultura en las que nuestro oyente tal vez confía demasiado, bueno, está bien alegrarse de que sea un figurón de este tipo el que ha repetido la imbecilidad de la envidia como vicio español y la de sentirse envidiado por todo el mundo y cosas por el estilo. Vamos con otra llamada. Hola. Hola. ¿Qué hay? Oye, mira, yo quería decir alguna cosita, sobre todo con respecto a lo que haya dicho esta chica que llama, que ha dicho que ella envidia las cosas que detesta. A mí es que me parece muy interesante, o sea, un poco ver, porque realmente yo creo que hemos tenido, sobre todo las personas que de un modo o de otro hemos sido de izquierdas o hemos estado próximas a las posiciones de izquierdas, bueno, en fin, de un modo vago o de un modo preciso. Yo creo que hemos tenido una experiencia un poco de envidiar las cosas que detestábamos, sobre todo por el proceso que hemos vivido socialmente en los últimos
años, desde los años 60, 70 hasta el 80. A mí me da la impresión de que, bueno, para muchas personas que eran de izquierdas o que solían serlo, este cambio tremendo que ha habido de valores públicos desde entonces hasta ahora, ese cambio que ha transformado los valores de izquierdas y los valores que se consideraban, bueno, todo eso que se llamaba la progresía, la ha transformado en una especie de almacén de trastos inservibles, que nos ha transformado a todos un poco, que digamos también ha transformado nuestra conciencia. Yo creo que todo ese proceso lo hemos vivido también en cierto modo como una especie de envidia involuntaria, una envidia que incluso nos avergonzaba sentir. Yo no sé si recordáis o si lo habéis visto alguna vez un dibujito de Robert Crumb que se veía dos personajes y uno era el progre revenido, ¿no? El progre avergonzado de sí mismo, y otro era, pues, no sé, el individuo que no tenía problemas de conciencia. Y decía, bueno, el individuo que no tiene problemas de conciencia es capaz de pisar a quien sea y no siente ningún tipo de peso, de remordimiento. El otro, en cambio, realmente le envidia, le gustaría cargárselo porque lo odia y, sin embargo, siente remordimiento por desear eso, ¿no? Siente remordimiento por sentir esa envidia. O sea que parece como que las personas de izquierdas hemos vivido un proceso de destrucción un poquito al mismo tiempo que lo vivía la sociedad, al mismo tiempo que la gente de izquierdas empezaba a perder prestigio, ¿no? La gente, digamos, lo que se llama ser de izquierdas, deja de ser una cosa públicamente prestigiosa, porque lo había sido, y de pronto ya no lo era, y entonces parece ser que lo prestigioso pasaba a ser otra cosa, y mucha gente, bueno, pues eso lo ha sentido de una manera muy, muy desagradable. Y quizá eso viene un poco a cuento, ¿no?, de lo que decía la chica sobre esa envidia, sobre algo que detestas, algo que está en contra de tus principios, de lo que siempre has creído, pero de pronto cambia la escena social, cambia el mundo, cambia el lugar en el que estás, y te encuentras con que lo que valía ya no vale, lo que se respetaba ya no se respeta, y te encuentras con que la vida está en otra parte, ¿no? Parece que tu destino personal, bueno, pues de alguna manera se cortó o ya dejó de importar o algo así. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, puede que tenga alguna relación con la cuestión. En todo caso, es una descripción del panorama entre la progresía que nuestro oyente ha tenido a bien hacernos y que siempre es muy, muy bienvenida. Hay que recordar que los progres, los de la izquierda bajo la dictadura que más han sufrido de esto que él nos ha descrito, son aquellos que creían, que tenían una fe, perteneciendo a un partido o lo que sea. Es decir, que padecían más las ilusiones, más que con la cuestión de odiar y detestar. El derrumbamiento y la frustración de la progresía tiene que ver naturalmente con el haber creído demasiado, el haber creído sobre todo al amparo de la condición de oposición bajo la dictadura. Y claro está, como todas las creencias son falsas, igual que todas las ideas son mentiras, pues después viene, cuando acaba la dictadura, pues vienen situaciones que son la misma, pero más normales, como una democracia, y viene el derrumbamiento. Nuestros oyentes, especialmente los que no hayan tenido que pasar por esto, a lo mejor por ser más jóvenes, no tienen por qué estar condenados y pueden seguir tranquilamente odiando, sin mucho tormento de conciencia, odiando hacia arriba a la forma de poder que les corresponde. Esta era la última llamada, Agustín, así que si te parece rematar el tema por hoy. Sí, cerraremos, aunque la cosa con la ayuda de los oyentes ha ido quedando relativamente cerrada, aunque siempre abierta, siempre infinita. No, quería volver sobre lo que tú mismo decías ya en la introducción, la relación con la constitución personal que tiene todo este asunto de la envidia, y la constitución personal a través de la propiedad, de la cuestión de la propiedad, de esos dos sentidos contrapuestos a muerte, del disfrute y del tener como propiedad, que a lo largo de esta charla hemos ido tratando de poner de relieve. Tal vez los llamados bienes configurados, contables, reducibles a dinero, que no pueden ser objeto de una envidia sentimental, sino de una envidia pasada por ideas, son fruto de la necesaria aspiración a ser uno el que es, a asegurar su constitución personal, su estatuto, mientras que tal vez los bienes que no son así,
los bienes que son libres, indefinidos, a los que se alude muy mal con palabras como felicidad, riqueza, juventud, vida, amor, tal vez esos tienen como condición esencial ser de otros, ser siempre ajenos, ser, como dice el padre Astete, un bien ajeno, y naturalmente aquí hay en uno algo que es ajeno a uno mismo y que es el que sentimentalmente podría sentir una envidia, que sería puro deseo por ello. En definitiva, lo que nos condena a esto, como a tantas otras cosas, es el hecho de que yo, como dice la democracia, tenga que ser uno, entre otros que son también yo, porque votan igual que yo. Por ponerlo en el caso político más inmediato, el hecho de que uno tenga que ser uno el que es, al mismo tiempo que tenga que considerarse como uno entre los demás. Esto tiene que acarrear consigo la conversión de una envidia, que sería deseo de vida, en una envidia que no es más que aspiración competitiva a lo ejecutivo, a la posesión, a la propiedad, a la esencia misma de uno. Esta condición de las personas a las que estamos condenados, de ser cada uno uno y ser uno como todos los demás que también son uno, es la condición misma del dominio, y sobre ella hemos hablado todos los días y bajo ella estamos padeciendo, y si algo que venga de abajo no lo remedia, seguiremos padeciendo eternamente. Bueno, pues si no hay novedad, el próximo viernes estaremos de nuevo con vosotros para acabar ya con los pecados capitales. Esta vez será el de la pereza. Hasta entonces, salud.